cultural. Que diga Raíz y Grito. Miren, estamos en compañía ya de Paco Cao. Paco Cao es un artista español que nos visita a propósito de una interesante muestra que él ha denominado Renacimiento Negro, ¿verdad? Así es. Exactamente. Grito Y Como subtítulo lleva Raíz y Raíz y Grito. Grito, ¿no? Raíz y Grito. Exactamente. Y esto es en el Centro Cultural de De España, España, aquí en la zona colonial. Pero con Paco pues vamos a conversar sobre su propia condición de artista visual y sobre la muestra y los elementos que la componen, así como el proyecto que él se trae Entre varios. en ciernes. Ajá. Bienvenido. Bienvenido. Paco. Bien hallados, muchísimas gracias Encantada. por recibirme. ¡Viva Asturias! Bueno, ¡Y olé! Viva la República Dominicana. Gracias, gracias. Paco, esta exposición hace un diálogo con el jazz. Sí, por ¿Cómo nace esta exposición, esta idea de este artista visual de dialogar, ¿no? Y convocar a las grandes figuras de la música, del jazz en Estados Unidos? ¿No? Vamos a ver, yo empecé este proyecto en la Harlem School of the Arts con un carácter didáctico pero experimental, con estudiantes jóvenes de edades entre 12 y 17. Posteriormente el proyecto se presentó en la National Portrait Gallery y hace unos meses, hablando con la dirección y la parte de programación del Centro Cultural de España, compartí el proyecto con ellos y se interesaron por el proyecto, y entonces decidí hacer esta exposición que es específica para aquí, para Santo Domingo, para el Centro Cultural. Es una exposición histórica que lo que analiza es este movimiento cultural que hace que la población negra de Estados Unidos tenga una visibilidad a través de la música, de las artes visuales, de la literatura, y que sirve también para reivindicar los derechos civiles de una población que estaba siendo castigada, que hoy en día sigue castigada por cuestiones económicas, pero que en aquel momento estamos hablando de un momento en el que el Ku Klux Klan estaba activo, una organización inicialmente legal, posteriormente ilegal, e incluso después de ser ilegalizada cometían unos actos atroces que iban dirigidos siempre a castigar a la población negra con linchamientos, muertes, Una historia terror. terrible. Pero bueno, yo me voy a enfocar no solamente en eso, sino que el proyecto lo que muestra es sobre todo las partes más positivas de la situación, que es el legado del que todavía disfrutamos hoy en día, que tiene que ver sobre todo con la parte musical, literaria y visual. Mira, Paco, estos temas de la visibilidad de la negritud en nuestros países, porque aquí la mayoría son negros, como tú habrás visto. Yo conozco este país muy bien porque he hecho proyectos anteriormente, entonces lo he analizado bastante. Correcto. Perfecto. ¿En qué medida este proyecto, que es por igual de divulgación de un discurso, de un rechazo a la intolerancia racial, a la discriminación cultural, etcétera, se entronca, según me dices, con un proyecto que va más allá de él mismo? Háblanos también de la segunda parte, sí, porque esta Y exposición... hablamos de la novela gráfica que comentábamos Exacto. fuera del aire, ¿no? Sí, es que tiene una parte que es puramente histórica, que presenta hechos y presenta figuras importantes, tanto dentro de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos, porque el caso de Josephine Baker, que es la mayor estrella internacional en relación con ese movimiento, tuvo que desarrollar su carrera en París con un éxito como clamoroso. Nina Simone también. Nina Simone. Sí, pero más tarde. Más tarde. Yo estoy en los hablando años de 60. década de los 20. Ajá, ajá. Entonces, Josephine Baker fue rechazada en su país por una cuestión racial. Yo este país lo conozco y conozco, creo, bastante bien su historia también, porque he investigado, incluso en esta casa, cuando yo hice una película que se titula El veneno del baile, filmada mayormente en República Dominicana, hice investigación aquí y estoy mirando materiales de los años 50, 60, 70. Yo sé que en este país hay tensiones raciales, lo sé, como en todos, pero yo puedo utilizar, por ejemplo, el término renacimiento negro sin herir ninguna sensibilidad, porque aquí el término negro
no tiene una connotación negativa, sino que a veces es hasta cariñoso. Negra, ¿cómo estás? O, bueno, mi negro, sí. O mi negro, mi negra, exactamente. De cariño. Sin embargo, en Estados Unidos... Negro significa otra cosa. Inicial, pero yo lo utilizo por razones históricas, porque esta generación de artistas de los años, digamos, nacidos con el siglo XX, lideraron lo que llamaron the New Negro Movement, el movimiento del negro nuevo. Entonces utilizaban la palabra negro asociada a lo nuevo, porque tenían una actitud distinta, beligerante, orgullosa de ser lo que eran. Con sentido de pertenencia. Y por eso yo he decidido utilizar el término en este contexto, porque en inglés resulta hoy en día demasiado agresivo, con lo cual uno no quiere agredir gratuitamente. Claro. El término que se ha acabado imponiendo es Afroamerican, afroamericano, pero eso tiene una razón histórica. Eso tiene que ver con que esta comunidad se dio cuenta de que sería más potente, tendría más poder si estaba asociada a una nación, que es la nación estadounidense. Ya en esa época de los años 20 había movimientos de negros nacionalistas y es la voz que se ha acabado imponiendo. Pero bueno, yo como tú te vales de la fotografía. Sí, perdón, porque me han hecho una pregunta que no he respondido, que es la segunda parte del proyecto, que es la novela gráfica, que es pura ficción y tiene como fondo histórico este movimiento del New Negro Movement, pero está basada en fotografía alterada con filtros, de tal manera que tiene un aspecto más propio del comic book, de la novela gráfica. ¿Cuántas piezas tú tienes expuestas en el centro? Vamos a ver, es que es difícil hablar de piezas porque en realidad la mitad de la exposición, que es puramente histórica, no son piezas, no estamos trabajando con originales porque sería imposibles de traer aquí, ahora mismo, en estas circunstancias. Entonces estamos hablando de paneles con imágenes y texto, y luego una sección que es la relacionada con la novela gráfica. ¿La de Harlem Oculto? Exacto, Harlem Oculto, que es el título en español de la novela, en inglés sería Harlem Hidden History. Ahí he hecho una intervención pictórica con un gran mural y he expuesto también unas fotografías que provienen de mi experiencia en la Harlem School of the Arts con los estudiantes y servirá, digamos, de fondo para las actividades que la semana que viene desarrollaré con las personas que se han inscrito al taller. Que me parece una forma muy dinámica de aprender por mi parte, compartir y recibir. Hay un también. Taller, ¿no? Sí, ¿Todavía hay tiempo para acercarse y participar? Lamentablemente hemos tenido una afluencia importante de público y entonces hemos tenido que seleccionar y ha venido gente después y yo estoy dispuesto, pero es que no podemos porque sería injusto aceptar a gente cuando hay personas en lista de espera. Así es, así Claro. es. La República Dominicana y España, en términos de arte visual, pintura, las artes visuales en sentido general, ha tenido el artista español en la República Dominicana un impacto importante en la historia de nuestra pintura. Fernández Granel, José Gausach, Bela Zanetti, vienen en esa década, ¿no? Bueno, sí, de la Guerra Civil Española hacia como acá. consecuencia de y hay un de la impacto, guerra. ¿no? Hay un nuevo rumbo, digamos, de la pintura y del arte visual en la República Dominicana. Bueno, ¿qué hay de esa tradición, ¿no? Y de ese diálogo en Paco Cao, como artista visual? Pues vamos a ver, en primer lugar, yo no soy fruto del exilio político debido a una circunstancia de guerra. Yo he venido a este país porque me ha interesado, tras mi experiencia en Nueva York, con una comunidad dominicana gigantesca. He estudiado la historia de este país. Zanetti, hay murales de él en los bancos, en edificios oficiales. Sé que Eugenio Granel tuvo una gran importancia, sobre todo porque fue el que recibió a algunos de los artistas surrealistas más importantes. André Breton fue recibido por él, viajaron a Haití
parece que Bretón se murió del miedo con el tema de los rituales vudú. Yo ningún miedo. Yo he estado conviviendo con gente haitiana y no haitiana, también dominicana, con esa influencia en los palos, sobre todo en la zona de las matas del Farfán, que es donde está más vivo. Entonces, mi experiencia es muy diferente, porque yo he venido a producir primero una película, luego un concierto con el músico español Javier Álvarez y 12 músicos dominicanos, que hicimos fusión entre la obra de Javier Álvarez, pero adaptada a los ritmos dominicanos. Incluso hicimos una versión de Billie Jean de Michael Jackson en merengue, porque yo soy merenguero hasta la tambora. Pues bienvenido al club. Sí, y me gusta mucho el merengue, sobre todo de orquesta de los años pues 60, 70, incluso los Rosario de los 80 me hacen mover. Sí. Vaya, a mí me pones... Sube la temperatura, con el ritmo rompe cintura. Sí, seguro, seguro. Sí, porque aquí algún día ahorcan blanco, tú ves. ¿Quién dijo eso? Eso es una actitud racista. No, lo que pasa es que... Pero Joseito Mateo, que es el mayor representante de ese movimiento... A mí me llaman el negrito del batey, y lo dice con orgullo, porque el trabajo para mí es... Bueno, pero ya no tenemos más tiempo. Más tiempo. Ha sido un gran honor, Paco. Bueno, tenerte para mí aquí, un placer. Que hayas sacado tiempo en esta agenda tan activa que has tenido desde tu llegada al país. ¿Cuánto tiempo vas a estar? Voy a estar hasta el domingo próximo. O sea, ¿Y el taller es mañana? No, inauguramos el viernes la exposición. Ajá. Y el taller comienza el lunes próximo, hasta el viernes siguiente. Para mí es un enorme placer estar en República Dominicana, porque una pequeña parte de mí siempre se queda en este país. Y cuando tengo la oportunidad de volver, pues vengo encantado. Ay, qué bueno, te recibimos con mucho cariño. Muchas gracias. Con el cariño de todos los dominicanos y las dominicanas. Ya estaremos por ahí en la muestra. Bueno, les agradecería que vayan, yo creo que les va a interesar. Harlem Oculto, Paco Cao, en el Centro Cultural de España. Vamos a aprovechar este fin de semana y visitar esta exposición. Y Renacimiento Negro también. Y el Renacimiento Negro, ese diálogo, ¿no?, con los grandes artistas del jazz. Gracias, bienvenido. Muchas ¡Viva gracias España! ¡Y olé! Que viva la República Dominicana. Pero eso ya ni Rajoy lo dice. Sí, es que resulta Oye, que ni Rajoy lo dice. Él conoce la dinámica política española.